grupo. Uh-huh. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, pues... ¿Sí me escucha? Poquito, yo realmente los escucho muy poco a todos. ¿Ahí ya me escucha? Pero no, los oigo igual. Es okay. Cuestión de aquí. Ok. Sí, es cuestión del teléfono de aquí. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Hoy el tema se llama, a ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama el tema de hoy? Nadie sabe de qué vamos a hablar. No recuerdo. Bueno, el tema de hoy es ¿qué es el yugo desigual? ¿Qué es el yugo desigual? El matrimonio con diferentes parejas. Segunda de Corintios 6:14. ¿Sí? Segunda de Corintios 6:14, solamente la primera parte. Uh-huh. Dice en la versión que todos tenemos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Uh-huh. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ok. Entonces, pues obviamente surge la pregunta que es el título del tema de hoy. ¿Qué es un yugo desigual? ¿Alguien me puede decir qué es un yugo desigual? Cuando una Porque gente esto se va a se casa con... bastante interesante. Es cuando una gente se casa con otra persona que no es de la misma religión, en este caso cristiana. Ese es el yugo desigual. Es correcto. O que pertenezca a otra religión que no sea de la misma. Cuando una persona se casa con otra persona de una religión distinta, cuando no compartimos la misma religión. Ajá. ¿Conocen gente así? Sí. ¿Conocen gente que empezaron a andar de novios sabiendo que eran de distintas creencias y llegaron a casarse y los conocen personalmente? Sí. ¿Cómo se llevan? Sería la pregunta. ¿Ustedes? ¿Qué me pasó? Se llevan muy mal. Sí, definitivamente se llevan mal. Así es. Se llevan mal. O sea, cuando nosotros estamos en la etapa del enamoramiento, como es el noviazgo, pasamos por alto muchas cosas que nos dan señales de alarma, y por estar cegados a través del enamoramiento no tomamos en cuenta. Pero son señales muy importantes que nos muestran cómo va a ser nuestra vida en un futuro. Si no le prestamos atención, eso va a llevar al caos. Más yo, a través del ministerio, hemos conocido mucha gente, incluso de nuestra propia familia, que no quisieron hacer caso a esas señales de alarma, y que posteriormente, cuando nos casamos, la situación se agrava, y se agrava bastante. Cuando Pablo escribió esta nota en la segunda carta a los Corintios, y que dijo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, lo que quería era evitarnos muchos tragos amargos.
Al principio, cuando les decía yo, estamos de novios, pasamos muy por en alto, pasamos en alto muchas de las cosas que no se puede. Incluso toda la reunión y no se escucha, y puse música y se escucha. Ok, entonces, bueno, ese es el asunto. Que tenemos un poco de diferencias, pero la verdad es que al principio, solo porque nos estamos enamorando, toleramos la religión de mi novia o de mi novio, ¿sí? Incluso los acompañamos cada uno a su iglesia, ¿sí? Vamos, hasta llegamos a un acuerdo. Un domingo vamos a tu iglesia y otro domingo vamos a mi iglesia. Pero al rato, cuando nos casamos, la situación cambia. Y entonces esas pequeñas diferencias se empiezan a convertir en grandes problemas. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen personas que empezaron casándose con personas de otra religión, de otra creencia, y se agravaron los problemas después de casados? ¿Quién dice yo? A ver, Fátima. Fátima es la primera vez que se une a nuestro grupo, así es que le estamos dando la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, hermana, bienvenida. Muchas gracias. Sí, a mí me pasó eso. Sí. Permítame un segundito, por favor. Bájame el cargador. Conéctalo del tuyo, Néstor. No, es que ese sería mejor. Bájame el cargador. Pero tengas el teléfono, y ahí los va a ver. Sí. No, pero es para... Bájame por favor mi cable, hijo. El blanco ahí debe. Porque no tienen fencres, entonces no se juntan con ellos. No puede estar. Porque aquí luego yo me meto a la aplicación y se ve en la tele, ¿verdad? Por eso no. No, pues, tienen que conectarlo, que tengas el teléfono. Sí, voy a ponerlo aquí. A ver, mis hermanos, perdón, es que el técnico que contraté, ya estoy pensando en despedirlo. No, nos están haciendo el favor de prestarnos un internet, y bueno, estamos teniendo algunos problemas con las bocinas, sobre todo. Por eso yo los oigo muy, muy despacito. Perdón, Fátima, si me quiere volver a repetir, por favor, tu
tu comentario. Sí, yo me convertí, bueno, yo entré a la cristiana en el 2009 por algo muy fuerte que me pasó. Y Sí, también cuando murió mi mamá, yo conozco a mi ex esposo, al papá de mi hijo, en el 2011. Mi mamá murió el 19 de diciembre del 2010 y a él lo conozco en septiembre del 2010 y en el 2011 yo empiezo a salir con él me empieza a buscar. Él traía otro pasado, pero él ni católico, ni cristiano, ni nada. De hecho, la mamá es muy adoradora de la muerte y de los santeros. Entonces, cuando yo lo empiezo a llevar, teníamos una semana y él tiene un accidente muy fuerte. Y en la iglesia que yo iba, le dijeron que su pasado le había hecho un daño y que lo quería ver muerto, le dijeron en profecía. Y después nosotros nos casamos, yo tengo un hijo de él, pero a mí no me quisieron casar por la iglesia porque el pastor me dijo que yo le llevaba 12 años y que nada más nosotros íbamos a durar 8 años, porque porque él había aceptado a Jesucristo, que él era menor que yo por 12 años. Y todo el mundo, los pastores y los que nos daban la Biblia me decían que no me casara porque él no era mi varón. Por profecía me decían que sí, que Dios nos iba a unir y que Dios iba a decir mi vientre. Y el pastor me dijo que no, que él no era para mí, que en 8 años nos íbamos a divorciar. Y así fue. Así fue y pues fue una vida muy fea, muy fea. Golpes, insultos, hubo de todo. Y hasta que nos dejó hace 3 años y que nunca volvió a ver a mi hijo. Y pues me ha pasado de todo. Yo tuve 5 operaciones muy fuertes y pues me pasaron muchas cosas, pastor, mucho. He ido de pérdida en pérdida y con él pues fueron muchos problemas. Él me sacó de la iglesia cristiana, pero como él sabía que nos daban profecía, pues no me dejaba ir a la iglesia. Y cuando yo llegaba a ir, que yo ya no podía más, pues me mentaba la mamá. Me mentaba la mamá y eran situaciones muy fuertes, muy difíciles. ajá, Sí. sí, adelante. No, pues eso es lo que yo quería comentar. Y Ok, de hecho, pues nunca quisieron orar por mí, por restauración, por nada, nada. Me decían que no, que lo dejara así porque yo no me había casado por la iglesia y que pues no tenía caso. Y él se me ha ido con todo. ajá, lo entiendo. Ahorita vamos a comentar más este asunto y pues, te sugeriría que lo comentáramos ya después de terminada la reunión. Ujú. Hay cosas interesantes que debemos platicar. ¿Alguien más que quiera eh, platicar? ¿A alguien, algún caso que conozcan? Pastor, en la mayoría de los casos que yo he conocido, difícilmente jalan la persona cristiana jala a su cónyuge. Regularmente se van al mundo. Sí, es correcto. Ujú. Sí, la mayor parte de las veces cuesta trabajo que un hombre cristiano, bueno, que un creyente jale al incrédulo. Generalmente es al revés. Ahí tenemos el ejemplo de Salomón. Pero bueno, yo le decía a mi hermana cuando estaba a punto de casarse con su segundo marido, yo le decía, no te cases porque no va a ser un buen esposo. Y no me hizo caso, evidentemente, no me hizo caso, se casó.
Y a partir de que se casó, empezó una vida ruin para ella, así como nos platica Fátima, de la misma manera. Nos empezó una vida muy difícil para con mi hermana. Y realmente nunca la dejaba ir a la iglesia, no quería convivir con nosotros. En fin, no quería convivir con nosotros. De hecho, nunca convivió con nosotros, nunca nos trató mal, ni mucho menos, pero nunca quiso convivir con nosotros. Y mi hermana tampoco pudo convivir con su propia familia hasta que se separó de su marido. Él me separó de todas mis hermanas. Él así como que no, ¿para qué vas con esos borrachos? ¿Para qué esto? Cuando él hacía todo lo contrario en el trabajo, yo no sabía todo lo que hacía. Pero él igual me separó y no salgas a fiestas y no, yo me la vivía encerrada, me puse gordísima, me abandoné, me dejaba nada más ahí encerrada y pues yo creía que él era un hombre bueno, ¿no? Porque yo nunca lo vi llegar tarde, pero resulta que todo lo hacía en el trabajo. Sí. Fátima, una pregunta, ¿te congregas actualmente? Ay, perdón, no. ¿Sí me escucha? Sí, Bueno, sí te escucho bien. No, estoy con unos pastores que yo iba de Ojo de Agua. Yo entré en una iglesia de satélite en Comunidad Cristiana, que es ¿cómo se llama? Sonora, o no me acuerdo de dónde la pastora. Después se separó del pastor Nachito que estaba ahí en satélite y a Ojo de Agua pues fui muy poco porque él no me dejaba congregar. Me regañaba, siempre eran pleitos. No importa, Sí. Cuando terminemos la reunión, Fátima, te voy a pedir que no te desconectes y platicamos, por favor. Sí. Ajá. Sí. Capo, Betty, buenas noches. ¿Algún comentario que quieras hacer? Siempre muy acertados tus comentarios. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, el tema creo que da más de qué hablar. Miren, hay una regla en hermenéutica que dice que todo versículo tiene un solo significado, pero puede tener diversas aplicaciones. El versículo de 2 Corintios 6:14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Miren, ahí está diciendo no unáis en yugo desigual, pero el contexto no está hablando de matrimonio aquí, Pablo. Está hablando más bien del andar cristiano. Ahora, el yugo desigual aplica al matrimonio, obviamente, como aplicación, sí. Pero el significado de este versículo, Pablo no está hablando del matrimonio. En donde se habla del matrimonio es en la primera carta, capítulo 7. Ahí sí todo el capítulo son cosas todas relacionadas al matrimonio. Pero bueno, lo primero que quiero comentar es que como aplicación, sí, sí queda el matrimonio como aplicación. Pero eso no es lo que tenía en mente Pablo cuando escribió esto. Él tenía el andar cristiano. Y el andar cristiano es más que simplemente con quien te casas. Porque miren, yo como cristiano tengo que ver con quién, por ejemplo, yo por ejemplo tengo un negocio y me quiero asociar con alguien que no es creyente. La Biblia lo dice ahí en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Eso es yugo desigual, eso es a lo que está ahí refiriendo Pablo, al yugo desigual de asociarnos con gente del mundo, porque ahí mismo dice que huir de ellos y salir de ellos, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor este socio
va a pensar diferente que yo, a lo mejor quiere hacer ganancias deshonestas, transar gentes, mil cosas, ¿no? Puede ser. Entonces, eso es estar, por ejemplo, en yugo desigual. Ahora, el otro extremo, ¿puede uno ser creyente y estar casado con una mujer creyente y aún así estar en yugo desigual? ¿Por qué? Porque ahorita voy a explicar por qué. Miren, a lo mejor el hombre quiere ser misionero y la mujer no quiere ser misionera, ¿sí? Y ahí ya también ya hay un yugo desigual porque no van a jalar parejos, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Entonces, a lo que iba yo es que el yugo desigual es como aplicación, aplica el matrimonio, pero no es el significado de 2 Corintios 7:14, porque aquí está hablando del yugo desigual en el andar cristiano en todas las áreas de la vida. 2 Corintios 6:14, ¿cómo dije yo? Ah, perdón. Luego, otra cosa que escuché de la hermana Fátima, que dice que le dijeron que no se casara con esta persona y que se lo dijeron por profecía. Bueno, yo aquí me permito diferir un poco porque en realidad eso no es profecía. O sea, no es que te lo hayan dicho, hermana, con todo respeto lo digo, porque te lo dijeron en profecía, es porque ya estaba escrito en la Biblia. La Biblia es muy clara, que no debemos unirnos en yugo igual como aplicación al matrimonio. O sea, aunque nadie me hubiera dicho a mí en supuesta profecía eso, yo sé que eso está mal porque Dios está prohibiéndolo, ¿sí? Te casas en yugo desigual y tú como mujer cristiana a lo mejor tú quieres llevar a la escuelita dominical y si tu esposo es católico, pues lo va a querer llevar al catecismo y desde ahí empiezan, como decía Danis, va a ser una serie de problemas tremendo, tremendo, ¿no? Pero eso es porque por ser desobediente a la palabra de Dios. Dios es muy claro, ¿sí? ¿Con quién debemos casar? Pablo dice cuando alguien enviuda, dice, se puede volver a casar siempre y cuando sea en el Señor. Pero alguien ha dicho que cuando las hormonas hablan, las neuronas callan. Y entonces a veces, aunque el creyente sabe lo que dice la Biblia, y que no debes de casar con alguien que no sea de tu misma fe, por lo mismo, porque va a haber problemas, van a hablar en diferentes idiomas, pero la muchachita dice, es que es toda la cara de Luis Miguel, no me importa, y bueno, finalmente pagan las consecuencias, finalmente se pagan las consecuencias, porque Dios bendice la obediencia, no la desobediencia, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es lo que quería contar hasta ahora. ¿Tú le tienes lo que quieras agregar? Bueno, pues yo también aquí, por ejemplo, yo preguntaría, ¿este es un consejo o es un mandamiento a cumplir? Lógico, ¿verdad? Es un mandamiento, es algo imperativo, ¿sí? Y esto lo venía diciendo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente a su pueblo, ¿verdad? Que no se unían en yugo desigual. ¿Por qué? Porque él quería hacer de su pueblo algo especial. ¿Sí? Y él sabía que si se unía con las otras naciones, iban ellos a terminar adorando otros dioses, ¿sí? Entonces vemos que esto no es un consejo, es un mandato de Dios. Y vemos también que poniendo de ejemplo al hombre más sabio, que quién fue Salomón, ¿no? Y Salomón siendo el hombre más sabio, el más poderoso, más rico, el que tenía más influencia en todo en todo el reino, ¿sí? ¿Cómo cayó? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se unió en yugo desigual con las mujeres extranjeras. Entonces él fue pervertido, ¿sí? Fue pervertido por las mujeres y terminó siendo un idólatra, ¿sí? Siendo el hombre más sabio. Ahora imagínense nosotros, pues, terrenales, aunque estamos en Cristo, ¿verdad? Si no obedecemos un mandato de Dios, pues vamos a caer en todo este sufrimiento, en toda esta desesperación, y no solamente para la persona que se casó en yugo desigual, sino también para los hijos. Entonces va a ser un caos realmente. Perdón, si la palabra de Dios dice ahí en Corintios que en el matrimonio hay aflicción de la carne, o sea, aún siendo creyentes con la misma fe, hay fricciones en el matrimonio y eso no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores, ¿no? Obviamente hay fricciones. Imagínense en un matrimonio donde uno es creyente y el otro no, pues la cosa está que arde, ¿sí? Pero bueno, normalmente siempre
pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Ahora, otro caso muy diferente es cuando los dos llegan a casarse sin ser cristianos y en el camino uno se convierte y el otro no. Bueno, ahí también Pablo da instrucciones qué se debe hacer en ese caso, pero bueno, creo que ya hablamos demasiado. Adelante, Danis. No, está perfecto, gracias. Sí, efectivamente, o sea, Pablo da instrucciones al respecto, sobre todo, como tú decías, en 1 Corintios 7, que todo el capítulo lo dedica al matrimonio. Y atacar ciertas problemáticas, como en este caso, o sea, uno es creyente y el otro no. ¿Qué dice la palabra? Pues vayamos a 1 Corintios 7, ¿no? Que ahí nos instruye perfectamente sobre ello. La cuestión es, en este caso, ¿cuál podría ser la solución que pudiéramos darle a ello? Si hay algo de lo que estamos nosotros convencidos, ¿verdad? Es que Jesucristo siempre trae soluciones y Jesucristo restaura vidas. Entonces, ¿qué pasará cuando nos convertimos en el camino, como decía Juan Carlos? Cuando nos convertimos en el camino y resulta que mi cónyuge, ya sea mi esposa, mi esposo, no quiere aceptarlo, no quiere aceptar al Señor, no quiere convertirse al cristianismo. Adelante, Lulu. Ok. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, por ahí los casasolas, ¿qué nos pueden decir? Sí, cuando están casados y uno sí es y el otro no. Ajá. Es que, bueno, ahí es muy específico, es 1 Corintios 12, y dice, ¿no? Si alguien está casado, un varón está casado con una mujer no creyente, pero la mujer está dispuesta a seguir con su esposo, dice que no se separen. Del mismo modo, si una mujer creyente está casada con un hombre que no es creyente, y el esposo quiere continuar con esta relación, dice que no se separen, pero dice que si el varón o la mujer que son creyentes están casados con un no creyente y este se quiere ir, dice, déjalo ir, te hace un favor al irte prácticamente, ¿no? Te libera. Entonces, sí es como muy, muy concreto y muy directa la palabra aquí en Corintios con respecto a eso. Ok. Sí. En mi experiencia, al estar aconsejando personas, al estar ministrando personas, es muy difícil llegar a un entendimiento cuando una persona no quiere definitivamente aceptar al Señor ni nada, pero tampoco quiere separarse. Porque una solución muy sencilla es, pues, sepárense y ya, ¿no? Es una solución más o menos sencilla. Ninguna solución en el matrimonio es sencilla. Sin embargo, cuando dicen, no, pues yo prefiero retirarme y todo, pues es un poquito más fácil para ambos. Pero ¿qué pasa cuando no quieren ni cambiar sus creencias, ni separarse tampoco?
la convivencia es más difícil, pero la escritura dice, sujétate a tu marido. Es lo que iba a decir. Ahora sí, yo, pastor. A ver, Lulú. Sí, bueno, ya llegando a ese punto, considero que como mujeres debemos de dar lo mejor de nosotras para que por nuestra actitud, claro, principalmente por nuestra oración, pero por nuestra actitud hacia el matrimonio podamos enamorar a nuestra pareja de Jesucristo, de Dios, porque por medio de nosotros podemos ser testimonio de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. De repente queremos forzar las cosas o hacerlo de una manera como muy abrupta y no tenemos la sabiduría de un comportamiento que pueda jalar a nuestro esposo hacia la paz. Al contrario, somos portadores de contienda. Yo creo que sí es una responsabilidad muy grande el que nosotros podamos jalarlos con sabiduría hacia la paz, hacia el amor de Dios y que ellos poco a poco, debido a nuestro comportamiento, se vayan interesando en conocer más de Dios. ¿Comentar algo ustedes? No. Ok, Pastor. Juan Carlos, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es que creo que mi hermano Casasola quería decir algo antes que yo, pero ahorita después de él, con gusto. Rápido, nada más es ahora sí que, como complemento. Dice, estoy leyendo, bueno, mi versión de la NTV. Dice, ok, es 1 Corintios 7:15. Dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro. Porque Dios, y aquí es donde me gustaría a lo mejor como complementar, ¿no? Dice que Dios fundamentó el matrimonio para vivir en paz. O sea, realmente dentro del matrimonio tiene que haber esa paz y esa se llega precisamente estando en un mismo sentido y en el mismo pensamiento de amar y de honrar a Dios. Dice, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Sí. Si me permites continuar con el 16, hermano. Pastor. Sí, adelante. El 16 en mi versión dice, tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo, y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué puede pasar más adelante. Muy bien, excelente comentario. Excelente intervención. Dice aquí que a paz nos llamó Dios en la parte final del versículo 15. ¿Sí? Perdón, mis hermanos, perdón. Pero aquí nos dice, y precisamente complementa muy bien lo que nos comentaba Lulú, ¿sí? Que siendo ejemplo para el marido, puede llegar a convertirlo, lo sustenta el versículo 16. Que puede ser ejemplo para tu marido de acuerdo, ¿sí?, a tu comportamiento, es que puedes ganarlo, ¿sí? No siendo rebelde, no siendo contestones, o sea, porque no se trata de pelear, se trata de conciliar. A ver qué nos dicen por ahí, mis hermanos Lule. Bueno, mira, esto del yugo desigual
lo vemos desde el Antiguo Testamento. Sí, Y Pablo está tomando esta ilustración del Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra cónyuge? ¿O de dónde viene la palabra cónyuge? no, No. Viene de cónyugo. Cónyugo. Ok. De ahí viene la palabra cónyuge. Ok. En Deuteronomio 22, si no mal recuerdo, versículo 10, dice que no podrás poner arar a un buey con un burro. El yugo era un instrumento, como hagan de cuenta una vara transversal, donde se le amarraba a dos animales, a dos bueyes, en el cuello, o sea, tenía una especie de arco así, donde encajaba el cuello de un animal y el cuello del otro. Esto lo usaban ¿para qué? Para arar la tierra, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento prohibía al israelita poner en yugo desigual, que haz de cuenta que pongas un buey con un burro. En primer lugar, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma altura, ¿sí? Entonces, van a empezar a jalar disparejo. En lugar de que se vayan derechito los dos animales, ¿sí? Cada quien va a jalar por su lado, porque uno camina más rápido que el otro tiene más fuerza, la fuerza no se está distribuyendo equitativamente, sino uno está jalando más que el otro, ¿sí? Entonces, finalmente lo único que va a hacer es que uno de los dos animales se va a empezar a distraer, va a voltear para otro lado, y en lugar de que hagan un surco recto, van a hacer un surco todo chueco, ¿sí? ¿En dónde dijo, hermano? Deuteronomio 22, si no mal recuerdo. 22:10, efectivamente. Si lo tienes ahí, Dani, ¿lo puedes leer? Sí, claro. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Así es. Ujú. No ararás. ¿Por qué? Si uno está jalando más que el otro, ¿sí? Uno va a salir lastimado. O también al que lo van jalando ya no tiene fuerza y el otro tiene más fuerza y va jalando. Finalmente los dos animales terminan lastimados, ¿sí? Bueno, Pablo toma esta ilustración del Antiguo Testamento para decir, no unáis en yugo desigual. Y vamos a enfocarnos al matrimonio, que es lo que nos tiene aquí. Si uno de los cónyuges es creyente y el otro no, van a jalar igual de diferente manera. Van a estar hablando dos idiomas diferentes. Y como les digo, si normalmente en el matrimonio, aún entre creyentes, hay diferencias porque Pablo lo dice ahí en Corintios, en el matrimonio hay aflicción de la carne, yo quisiera más bien evitársela, ¿sí? Ok. Y todos como casados sabemos que esa palabra aflicción significa presiones. Hay presiones en el matrimonio. Y solamente la gracia de Dios nos puede ayudar a superar todas estas cosas. Pero si estamos hablando en diferente idioma, eso va a ser una guerra como dicen bien, el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. ¿Por qué? Porque están jalando de diferente manera. Y uno va a querer criar a los hijos de una manera, los otros de otra manera, y va a ser un merequetengue. Ok. Ahora, hay que ver una cosa. Cuando una persona está en yugo desigual, ¿sí? Hay que ver primero dos cosas. Fue voluntario el yugo desigual, como aquí el de mi hermana Fátima, que dice que a pesar de las advertencias, ella insistió, bueno, fue un yugo desigual voluntario, ¿sí? Un caso muy diferente es cuando es un caso involuntario, cuando los dos, ninguno era creyente, uno se convierte y el otro no, pues ya están en yugo desigual, pero fue algo involuntario, ¿sí? Uno se convirtió y el otro no. Pero cuando uno se casa deliberadamente en yugo desigual, paga uno las consecuencias. Y mi hermana, déjame decirte que te salieron baratas las consecuencias porque yo supe de un caso, bueno, no de propia persona, cuando yo estaba en el seminario, el profesor de consejería bíblica nos habló de un caso en los Estados Unidos. El mismo caso, un muchacho bien portado, lo que quieras, pero el único detalle era que no era creyente. El único pequeño detalle era que no era creyente, pero bien portado y todo. Igual, como te pasó, nadie los quiso casar porque obviamente un pastor con ética cristiana, pues, ¿cómo los va a casar? Él mismo estaría desobedeciendo a Dios, ¿no? Entonces se le advirtió que no lo iban a casar. Ella insistió en casarse con este fulano y se lo dijeron 1000 veces, familiares, hermanos en Cristo. No te cases porque aunque se ve bien portado, él no es cristiano. Y la Biblia además enseña dos cosas, o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Bueno, vas a tener por suegro a Satanás. Entonces, imagínate, pero aún así, la muchacha esta insistió. Bueno, ya sobre la marcha, este hombre resultó ser un celoso incorregible.
Y en un arranque de celos, ¿qué creen que hizo? Mató a la esposa, ¿sí? En presencia de la hija, ¿sí? Y en un abrir y cerrar de ojos, la mujer al panteón y el marido a la cárcel. En un abrir y cerrar de ojos, esa niña quedó pues tanto sin madre y sin padre. Pero se lo advirtieron. Es que hay una cosa bien clara. Nosotros a veces nuestra naturaleza es ser desobedientes a Dios, a pesar de las advertencias de Dios que dice, Dios no puede ser burlado. O sea, no podemos salirnos con la nuestra, ¿sí? Por muy bien portado, parecido que parezca la persona con que me quiero casar, es un inconverso. Si lo vemos en términos teológicos, es un muerto espiritualmente. Te quieres casar con un muerto espiritualmente o una muerta espiritualmente, ¿sí? Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tristemente, y a veces, como dice ahí el Salmo, aprendemos, como somos como el mulo que solamente a la mala aprendemos, ¿no? Tristemente a veces sucede esto, ¿no? Y entonces es bien importante ver que el yugo desigual, como dijo Leti, no es una sugerencia, una opción, es un imperativo, un mandato, una orden, no un ICE en yugo desigual aplicado al matrimonio. Pero, como les digo, cuando las hormonas hablan, las neuronas callan y dicen, ah, yo lo convierto, ya que esté casado conmigo, yo lo voy a convertir, y sucede exactamente lo contrario. Es más fácil que ella se vuelva al paganismo o viceversa. Miren, imagínense, un ejemplo, mis hermanos. Tu mujer cristiana está parada sobre una silla. Tu marido inconverso está abajo en el piso. Tú trata de con la mano nada más, jálalo a que suba a la silla, con la pura mano. Lo podrás lograr. En cambio, él te jala tantito y vas para abajo. Eso sucede normalmente. Así que eso de que yo espero que con el tiempo yo lo voy a convencer, que no sé qué. Es muchas veces las mujeres dicen, es que quizás si Dios me lo está dando es para que me case con él y por medio de mí se convierta. No nos confundan. Su mayor necesidad es Cristo y primero tienes que evangelizarlo. Coincido, pastor. Exactamente. Y muchas veces el novio pícaro dice, ah, sí, acepto, sí creo, ¿sí? Y ya los casan, pero fue una conversión de horno de microondas. ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador? Que quién sabe qué. Y con tal de casarse dicen, no, sí acepto. Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? Y yo acepto todo. Pero Dios no puede ser burlado. A la larga enseñan el cobre y te das cuenta que esa persona nunca nació de nuevo, ¿sí? O sea, miren, aunque mira, voy a poner un ejemplo. A mí hace poco, no tiene mucho, el año pasado, unos hermanos que estuvieron conmigo en la iglesia por años, pero por años ya los dejé de ver. Me dijeron que si yo podía casar a una de sus hijas. Yo ya no era ni pastor ni nada. De hecho, ahorita pues ni soy pastor tampoco, me estoy dirigiendo una obra, pero bueno, me dijeron, le dije, oye, pero yo ya no soy pastor. No importa, pero nos conoce. Digo, no conozco ni al novio. ¿Es cristiano? Pues se acaba de convertir. Digo, bueno, si ustedes tienen su iglesia, ¿por qué no van con su pastor y que los case él? Pues yo ni los conozco. Bueno, ya se imaginarán cómo me fue, ¿no? Ya me retiraron el saludo, etcétera. Pero es que yo no me puedo prestar a una farsa, ¿sí? Si todo pastor con ética cristiana, aunque sean los dos cristianos, tiene que esperar primero a ver si está dando frutos de arrepentimiento el recién convertido, ¿no? Que ya dicen, ya me convertí hoy, ya te convertiste, mañana te casamos. Y normalmente es puro jarabe de pico eso, nunca se convirtieron y a la larga sale a relucir todo eso, ¿sí? Bueno, ya cállame, Danis, adelante. Perdón tantito. Lo que usted decía, yo tenía poco de que yo había entrado a la cristiana. Yo recibí a Dios como por agosto del 2009. Mi mami estaba muy mal, por eso fue que yo entré a la cristiana y por otra situación muy fuerte que me pasó, que yo recibí al Señor. Entonces, él en el 2011, en mayo del 2011 es cuando él sabe que yo soy cristiana y lo empiezo a llevar a la iglesia. Él tiene un accidente cuando recién nos hicimos novios, muy fuerte, estuvo él a punto de morir. Y cuando lo llevo con esta pastora, ella muy linda le da la profecía
y él estuvo, desde ahí recibió a Jesucristo y empezó como un año a ir conmigo. Pero después, como ya no le agradó y decía que era mentira y todo eso, pues realmente ya no quiso ir porque le decían que era un demonio vestido de cordero. Entonces, pues él como no veía que prosperara y no veía nada, se salió. Y fue cuando realmente, como usted dice, se volvió más agresivo, empezó a sacar y sí me ponía cuchillos en la yugular y siempre me decía que me iba a matar. Gracias a Dios porque lloraba, no me hizo otra cosa, pero sí. Eh, Por tiene eso razón decía, en hermana, por eso decía, hermana, que te salió barato realmente. Dios tuvo misericordia porque pudo haber sido peor. Y la misericordia de Dios actuó ahí. Pastor Así Daniel. es. Sí, hermana. No sé Adelante. si me pregunta a mí o a Danis, perdón. No, al Pastor Daniel. Adelante. Danis, te hablan a ti. ¿Qué pasa cuando están en yugo, son de yugo desigual, pero chin, hay un embarazo? ¿Se unen o no se unen o ya se unieron sin querer? De entrada, el versículo dice que no nos unamos en yugo desigual. Por principio de cuentas, un cristiano no puede andar con un incrédulo o con una incrédula. Desde ahí ya está la desobediencia. Pero digo, si ya El está el embarazo embarazo, es que se simplemente casen o una que no se casen. consecuencia más. Y como bien dice Leti en alguna de las clases, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. ¿Sí? Entonces, si ya viene un hijo por causa de nuestra desobediencia, ¿sí? Pues seguramente los padres van a obligar los van a obligar a casarse, pero yo te aseguro que eso no va a terminar en buenos términos, ¿no? No va a terminar con calificaciones altas, va a terminar con notas reprobatorias. Adelante, Japón. Te puso una pregunta la hermana, ¿qué? Lulú, de sexto año, Danis. Te la puso de sexto año, porque sí se ve mucho estos casos. Dicen, a ver, la muchachita es cristiana, el muchacho no, y resulta, y yo lo he llegado a ver, sale embarazada la muchacha. Ahora, ¿qué hacemos? Yo opino igual que Danis. Miren, a un pecado no lo podemos resolver con otro pecado. Ya cometieron un pecado, ¿sí? ¿Sí? Ahora, no vamos a querer solucionar ese pecado cometiendo otro pecado y sobre todo haciéndote partícipe tú como pastor de ese pecado. Lo siento mucho, yo diría, al menos yo no los casaría, ¿no? Yo no los casaría. No va a faltar que a lo mejor sí lo haga, no va a faltar quizá. Pero como digo, un pastor que se someta a la palabra de Dios, o sea que no, pero es que es el papá y que no sé qué, que pues son las consecuencias, como dijo Danis, ¿sí? Pero no podemos tapar un pecado con otro pecado y mucho menos está haciéndonos partícipes. Yo sugeriría, pues, si más adelante el muchacho se convierte, da frutos de realmente de haber nacido de nuevo, pues podrán casarse, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos? O sea, ahora, o abortamos, menos, peor, o sea, todavía eso está peor. Y dije, bueno, entonces vamos a abortar, pues ya que no quieren casar, pues vamos a abortar. ¿Cómo ve? No, pues eso está peor todavía, porque hay pecados de los que podemos reparar el daño, pero matar a una criatura inocente, ¿cómo reparas el daño? Y yo creo que vivirás con esa conciencia, ese cargo de conciencia para toda la vida, toda la vida. O sea, son situaciones complicadas, pero son comunes, ¿eh? Déjame decirte, hermano, que sí son comunes esos casos pero la cosa es, vamos a agradar a los hombres porque no va a faltar un pastor que por quedar bien con los papás o con los novios, que no sé qué, ¿sí? Accedan, ¿sí? Pero tenemos que, como dice Pablo, o quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios. Digo, si quiero agradar a Dios y a los hombres, entonces no sirvo para agradar a Dios. Uno tiene que tener convicciones y más cuando está uno al frente de un rebaño como pastor o algo, uno tiene que tener convicciones y te van a llover las críticas y todo, y
Recuerdo un misionario que conocí que se llamaba Tom Skipper. El mismo caso. Le pidieron que casara a una pareja, pero él ni siquiera conocía al novio. No, ¿qué es este? Que ya se convirtió. Sí, pues yo no lo conozco. Y les dijo tajantemente, no, yo no los caso. Dice, uy, el novio casi me quería matar, dice. Pero bueno, eso es ser un pastor con convicción, ¿no? Con ética, que prefiere agradar a Dios. Así que este caso que planteó la hermana Lulu, sí, son casos comunes. Yo los he llegado a ver, ¿sí? Pero ahí hay uno donde tiene que ver o somos o no somos. O sea, nos vamos a camuflajear con el mundo para taparle el ojo al macho. Yo creo que ahí el que estaría peor sería el pastor que los casara bajo esas circunstancias. Yo digo, pues ni modo, ya tuviste, ya cometiste un pecado, pues como dice Pablo, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, ese también segará. Pero aún así, uno puede hallar la gracia de Dios si comienza uno a andar en obediencia, ¿sí? Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, todos de alguna manera caemos, todos hemos llegado a caer, todos. Pero ahí hay una linda promesa en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, ¿qué dice? O sea, si tú quieres justificar tu pecado, no, que fue por esto, que fue por lo otro, dice, no prosperará, seguirás igual. Mas el que lo confiesa y se aparta, porque no vale con, sí, Señor, te confieso que me suena a mi mujer cada 8 días cuando llego borracho, y al siguiente viernes es lo mismo y lo mismo, o sea, eso realmente no es arrepentimiento. Entonces dice, y lo confiesa y se aparta, ahí viene la promesa, alcanzará misericordia. Y Dios se deleita en otorgar misericordia a quien no lo merece. Cuando ve, como dice, prefiero ver un corazón constrito a sacrificios, ¿no? Y luego, por ejemplo, los papás, vamos a suponer, los papás de la muchacha. A veces ellos lo que no quieren es enfrentar la vergüenza y lo que quieren es ya tapar el pecado, ¿no? Y decir, no, ya que se case, ni modo, aunque no sea, pero no sabe a dónde está llevando a su hija y a su nieto. Entonces, es bien importante las decisiones que tomen, porque Dios, como dices tú, no puede ser burlado. Exactamente. Bueno, adelante, Dani. Así es. A nosotros nos pasó algo similar. Un día conocimos a una mujer, hermana en Cristo, y conocimos a su familia. Ese día fuimos a su casa y conocimos al esposo, a la hija y al hijo que era más chico. La hija en ese tiempo, una adolescente que servía con niños. Y ya, nada más los vimos ese día. Nunca más volvimos a tener contacto ni nada. Pero ella conocía a una de nuestras congregantes. Ella fue la que nos la presentó. Entonces un día me vuelven a contactar y me dice, pues queremos hablar con usted, pastor. Y queremos ver si casa a mi hija. Usted ya la conoce, que es una sierva de Dios. Realmente no la conocíamos, la vimos un solo día. Entonces le dije, pues, que vengan los novios, ¿verdad? Que venga ella con su novio y venga usted, para que platiquemos. Entonces nos sentamos los 5, mi esposa, yo, la hermana esta con su hija y el novio de la hija. Entonces, pues les empecé a hacer algunas preguntas. Igual, el novio tenía poco tiempo de haber recibido al Señor y yo también nada más me sospechaba que era nada más para casarse con la novia. Entonces les dije, pues si quieren que yo los case, pues tienen que empezarse a congregar conmigo porque yo no los conozco. Y si yo los caso, pues yo tengo la responsabilidad delante del Señor de cuidar de su matrimonio. Así es que, pues, tendrían que empezarse a congregar conmigo para empezar a conocerlos. Ok, ¿y cuánto tiempo considera que tenemos que estarnos congregando con usted? Pues como unos 6 meses. Y se levanta bien enojado el muchacho. Todos los pastores me dicen lo mismo.
Dice, así no es posible. Digo, bueno, pues si todos los pastores te dicen lo mismo, por algo será. Ajá. Porque todos somos responsables delante de Dios de las personas a quienes casamos y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, no podemos casar a alguien que no conocemos de entrada. Bueno, para no hacerles largo el cuento, yo les dije que no. Un mes después, le hablo a la hermana para preguntarle por su hija, a ver qué había pasado. Y me dice que, pues, al final de cuentas, sí encontraron a alguien que los casó. Ella quería que su hija se casara por la iglesia cristiana, entonces buscaron algún pastor que terminó casándolos sin conocerlos. Le vuelvo a llamar en algún momento a la hermana esta y le digo, hermana, ¿qué pasó con su hija y con su marido? Ya se divorciaron, hermano. El matrimonio duró 6 meses y se divorciaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se casaron en yugo desigual. Como bien dice Juan Carlos, el hombre aceptó al Señor, ¿sí? Pero solo fue de dientes para afuera, no hubo una conversión. Y mientras no haya una conversión, mientras verdaderamente no nazcamos de nuevo, seguimos siendo las mismas personas. Y en poco tiempo, 6 meses, ese matrimonio se deshizo. No sé exactamente cuáles fueron las causas, pero conozco el resultado. ¿Por qué? Porque nada más tenían prisa por casarse, ¿sí? Otra vez, como dice Jaco, cuando hablan las hormonas, las neuronas callan, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en ese matrimonio. Entonces sí es bien importante conocerlo, bien importante estar convencidos de lo que estamos haciendo y nosotros como pastores pues conocer realmente a quién vamos a casar, porque delante de Dios somos responsables también por cuidar el caminar de ese matrimonio. ¿Contestó su pregunta, Lulu? Sí, sí, pastor, gracias. Ok. Además, Danis, permíteme, uno Sí. como pastor sabe que el matrimonio debe de reflejar lo que es nuestra unión con Cristo. De hecho, por algo la Biblia pinta a la iglesia como la esposa de Cristo. Debe de reflejar, y si tú como pastor no estás seguro que ese matrimonio va a reflejar a Cristo, que va a traerle honra y gloria a Cristo, es mejor no meterse. No puedes estar prestándote tú a eso, porque el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Así como por eso la Biblia utiliza el matrimonio como una ilustración de lo que es nuestra unión con Cristo, porque la iglesia es imperfecta y el marido es perfecto, pero ese marido perfecto nunca va a dejar a su mujer imperfecta, a su esposa imperfecta, que es la iglesia. Igual debe ser en el matrimonio. Somos dos imperfectos, pero te digo, la gracia de Dios nos ayuda a seguir adelante. O sea, hay problemas, hay desavenencias, pero siempre la gracia de Dios ayuda a lubricar los engranes del matrimonio, ¿sí? Un matrimonio donde no hay gracia, donde el lema es el que me la hace, me la paga, no va a durar mucho, ¿sí? Pero debemos recordar que somos dos pecadores viviendo juntos. Dios te bendice con 2 o 3 pecadorcitos hermosos y puro pecador viviendo ahí, lógico, va a haber problemas. Entonces, un matrimonio cristiano, un hogar cristiano no es aquel donde no hay problemas, es más bien donde los problemas se resuelven a la manera de Dios, ¿no? Y no a la manera del mundo. Entonces, sí es una tremenda responsabilidad, Danis. Así es, así es. Es una tremenda responsabilidad tanto casar a la pareja
como trabajar con ellos, trabajar para que sigan caminando, para que sigan reflejando a Jesús, como bien dices, el matrimonio debe reflejar nuestra unión con Cristo. Uh-huh. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Uh-huh. ¿Me puede regalar 30 segundos nada más? Adelante. Tengo me siento con responsabilidad para guiar a un sobrino mío. Quedó de venir el domingo. Él es hijo de matrimonio cristiano. Él tiene 19 años, acaba de embarazar a su novia. La chava no sabe nada de Cristo, pero mi primo sí recibió a Cristo, pero no se ha sometido a ir a congregarse o a saber más de Dios. Ya embarazó a la chica y ahora me dice que qué debe de hacer. Y su mamá me habló para decirme que lo haga entrar en cintura, que se case, pero no sé qué aconsejarle y mi primo viene el domingo y yo estaba convencida de decirle que se tenía que casar porque pues es lo que manda Jesús, pero por otra parte la chava no conoce de Cristo y no sé si le decimos que no se case, si al rato va a buscar a otra y va a ser así su vida y no sé qué aconsejarle. Bueno, creo que el pastor Juan Carlos respondió esa pregunta desde antes, ¿sí? ¿Qué? No podemos tapar un pecado con otro pecado. Ajá. Pues lo mejor es platicar con ellos. Lo mejor es platicar con ellos para saber cuál es su posición, qué piensan, etcétera. ¿Sí? Y entonces sí poder dar un consejo sabio, ¿sí? Porque no son recetas de las relaciones humanas. Los matrimonios no son recetas de cocina, que le pongas exactamente 3 gramos de sal y si le pones 4 ya se te va a saldar. No, cada uno es diferente y tenemos que tener la sabiduría para poderlos aconsejar sabiamente. Y eso solamente a través de la escritura. Ok, gracias. Yo, hermana, en mi opinión, no sugeriría que se casaran. Yo creo que más bien lo que necesita, ¿tu sobrino dices? ¿O primo? Sí. Yo creo que ¿qué edad tiene él? 19. 19 años. Yo creo que lo que él necesita es el evangelio. O sea, porque decir soy cristiano no es cuestión de decirlo. Mira, cuando un bebé nace, hablando en términos físicos, uno de los signos vitales es que ese niño tiene hambre, llora fuerte, etc. Hay signos de que hay vida. Ajá. Uno nace espiritualmente, también hay signos espirituales de que hay vida, de que alguien nació de nuevo. Como tú comentas de que no tiene interés por la palabra, no tiene interés por congregarse, o sea, no hay signos de vida nueva, de haber sido regenerado, de haber nacido de nuevo. Entonces, es muy fácil decir creo en Cristo, cualquiera lo puede decir, ¿sí? Pero Dios no puede ser burlado. Y Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho, cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando ha puesto su fe en Jesucristo, Pablo lo dice, y si me permites, si quieren abrir sus Biblias en primera de Pedro o segunda, déjame ver, creo que es segunda. Yo una vez creo lo compartí con ustedes esto, mira, esos son signos de que una persona ha nacido de nuevo. Sí, es segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 5. Te voy a decir cuáles son las evidencias cuando una persona ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Ya están conmigo, hermanos? Sí. Sí. Vosotros también. O sea, versículos antes,
Pedro está explicando lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Nos ha dado sus divinas y maravillosas promesas, ¿sí? Nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Esa es la parte que hace Dios en la santificación. Ahora, aquí dice, vosotros también poniendo, ¿qué? Toda diligencia. Toda diligencia significa esfuerzo. Ahora sí que échale ganas, ¿sí? Es algo que va a costar trabajo. Lo que uno tiene que hacer como cristiano cuesta trabajo, requiere mucho esfuerzo. Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia, esto es mucho esfuerzo, por esto mismo añadida a que a vuestra fe, a esa fe salvífica, tú tienes que añadirlo. O sea, no basta con decir tengo fe, porque la fe puede ser fingida. Pero aquí está hablando, cuando es una fe verdadera, fíjate, dice, añadida a vuestra fe, virtud. La palabra virtud en griego es areten y significa excelencia. ¿Y esto cómo podemos entender esta palabra excelencia? El querer agradar a Dios. Cuando uno realmente tiene una fe genuina, lo primero que deseas es agradar a Dios, agradar al que murió por ti, ¿sí? Eso es lo primero que es. Ahora, pero no basta con tener el deseo de agradarlo, hay que añadirle algo más. Lo dice, a vuestra fe virtud, ok. A la virtud, ¿qué le tienes que añadir? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es otra versión. Conocimiento. Conocimiento. Ok. No basta con querer agradar a Dios de corazón. Lo quieres hacer de corazón, pero ¿cómo lo agrado si no conozco su voluntad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar conocimiento. ¿Sí? Agregar conocimiento. Entonces, la persona que verdaderamente quiere agradar a Dios busca el conocimiento, ¿sí? Busca el conocimiento. De hecho, el buscar el conocimiento es un indicativo de que tu deseo genuino es agradar a Dios y por lo tanto tu fe es genuina. Ve cómo va la secuencia. Dios pone hambre en ti, ¿sí? De buscar el conocimiento, ¿sí? Hoy, luego dominio propio. Ajá, ahora, hoy en día, gente que se dice cristiana, hay que corretearlos para que vengan a un estudio bíblico, cuando deberían de tener hambre natural por la palabra de Dios, ¿sí? Una vez mandaron ahí un sticker por WhatsApp que antes a los cristianos los correteaban porque se congregaban, ahora hay que corretearlos para que se congreguen, ¿sí? Y yo digo, un verdadero cristiano no tienes por qué andarlo correteando. Oye, ven, congrégate, oye, ven a estudiar la Biblia, porque tienes una sed y una hambre natural por la palabra de Dios. Eso es un indicativo de que alguien ha nacido de nuevo. Ahora, no basta también a veces tener el conocimiento, sino tener dominio propio. O sea, al conocimiento hay que agregarle el dominio propio. Saberlo aplicar cuando debes de aplicarlo. Un ejemplo clásico es Salomón. ¿Salomón le faltaba conocimiento? No, lo que le faltó fue dominio propio. Saber aplicar el dominio propio, ¿sí? Ahora, al dominio propio hay que agregarle paciencia, pero la palabra paciencia aquí no es una traducción muy correcta, además bien es perseverancia. O sea, no se trata de que hagas lo correcto cuando andas de buena, sino siempre, cada cuando tienes que poner en práctica la palabra de Dios, siempre. En el dice constancia. Ajá, exactamente, esa me parece mejor esa traducción, constancia, porque paciencia suena a que, estoy en el tráfico y soy muy paciente, no. Realmente la traducción en el perseverancia o persistencia, o como dijiste tú ahorita, constancia, siempre, ¿sí? Ok, a la paciencia hay que agregarle piedad, ¿sí? A la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros, fíjate, y abundan, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿qué es lo que, a qué vino esto? Que cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿sí? Hay indicios de que ha nacido de nuevo. Nadie se hace cristiano por decir, creo en Cristo. No, eso puede ser de labios. Por eso Pablo dice en Romanos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, lo que confiesa la boca es lo que ha creído el corazón, porque si sientes para afuera, cualquiera puede creer en Cristo. Tiene que ser una realidad en el corazón. Entonces, en este caso de tu sobrino, yo creo que realmente lo que él necesita es el evangelio. O sea, que no se case porque lo único que va a hacer va a ser agravar la situación, ¿sí? Okay. Ahora,
que él venga al conocimiento de Cristo. Ahora, si ya es cristiano, necesita dar evidencias que es cristiano. Si es cristiano, tiene que someterse a la palabra de Dios, ¿sí? Y comenzar a estudiar, y ya se casarán después, si es que efectivamente, ahora dice que la muchacha no es cristiana, pues ahí está otra cosa. Te digo, no podemos resolver pecados agregando otros pecados peores todavía, ¿no? Entonces hay que, pues ni modo, las consecuencias uno siempre las va a pagar por nuestros pecados, Sí. siempre paga uno las consecuencias, ¿no? No ha sido discipulado. Quizá no ha sido discipulado, a lo mejor Dios utiliza esto para traerlo al arrepentimiento, pero tiene que haber evidencias de que hay arrepentimiento. Muéstrale el de ese Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confía, él tiene que reconocer primero que cometió un pecado y venir y confiar en que va a alcanzar la misericordia de Dios. Y a lo mejor sí se llega a casar algún día con ella y tener más hijos, pero él ya va a ser otra persona, ya no va a ser la misma persona. Yo en mi consejo que ahorita nada de boda. Ok. Ese es mi consejo, pero ahí Dani es tu pastor, él tiene la última. No, ya me lo dijo también. Ya. Gracias. Así es. Así es. ¿Algún otro comentario final? Ok. No, pastor. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Ujú. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tema tan rico que estuvimos platicando el día de hoy, Señor. Lleno de sabiduría, lleno de ejemplos. Gracias, Padre. Gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros y los problemas cotidianos que estamos viviendo, tú los sacas, Señor, a la luz para darles una respuesta y una solución. Gracias por ello. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectaron el día de hoy. Y a los que vayan a ver este video también bendíceles a través de este video, Padre. Tú dales una solución a su problemática. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. 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 ¿Me permites